Bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en el ciclo de charlas del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades. Estamos en la penúltima charla de este pequeño ciclo. Queremos saludar y agradecer la participación de la doctora Verónica Villarroel Enríquez. Ha sido súper grato que ella accediera a acompañarnos por su vasta experiencia en procesos de acreditación, además de su experiencia como académica. Verónica es doctora en psicología y magíster en psicología educacional. Es directora del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación e investigadora y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Verónica. Te dejo la palabra sin más para que nos cuentes tu visión, tu experiencia. Este ciclo, como te contaba, tiene como objetivo básicamente motivar, inducir la reflexión en los académicos de la Facultad de Humanidades en torno a los procesos de acreditación y está pensado para que los profesores puedan asistir directamente en vivo, digamos, a la presentación o verlo asincrónicamente después, ¿ya? Así que es un gusto que estés con nosotros y te dejo la palabra para que nos cuentes tu experiencia sobre tu proceso de acreditación y luego que puedas compartir con nosotros. Muchas gracias. No, gracias, Mauricio, a ti y al equipo por la invitación. La verdad que siempre es un agrado compartir con colegas de otras universidades, y más aún cuando son de provincia, como nuestra sede en Concepción de la Universidad del Desarrollo, y también de quizás reflexionar juntos respecto a estos procesos de aseguramiento de la calidad y los cambios que han existido en este tiempo. Entonces, la verdad es que es un ámbito donde yo he tenido la experiencia de ser paraacreditador de carreras de psicología, tanto en Chile como también a nivel latinoamericano. Y, y esa experiencia como práctica, pero también el estudio del estado del arte quizás de estos procesos de acreditación y certificación también me ha ayudado a tener una visión, creo que quizás un poco distinta en el sentido de tratar de validar y valorar estos procesos que nos permiten muchas veces crecer y aprender de nuestra gestión educativa. Así que voy a compartir en estos momentos la presentación. O sea, voy a abrir la presentación. Ahí. Y me imagino que se ve bien, ¿cierto? Sí, se puede ver súper bien. Ya, perfecto. Bien, titulé esta presentación hacia el aseguramiento interno de la calidad y equidad educativa, porque creo que es uno de los desafíos que tienen los procesos de aseguramiento de calidad, tanto a nivel institucional como de carrera. La idea muchas veces cuando nosotros participamos en procesos de autoevaluación y después en procesos de visita de pares y finalmente de resoluciones de procesos de acreditación y certificación o certificación tienen relación con eso, justamente con de alguna forma mostrar cómo nosotros tenemos ciertos mecanismos que nos ayudan a tener ciertas certezas respecto a los procesos educativos y las competencias que nosotros formamos en nuestros estudiantes. Y también hablamos de calidad porque sabemos que nuestros estudiantes no son copias unas de otras, sino que son diferentes, tienen características distintas, vienen con competencias de entrada que son particulares, y eso hace que nosotros también tengamos que muchas veces equilibrar el proceso educativo y ajustarlo a las necesidades de nuestro estudiantado. Entonces, el aseguramiento tanto de la calidad, la equidad y la inclusión, incluso podríamos decir, es uno de los desafíos hoy día de cualquier proceso de aseguramiento de calidad. Sabemos y seguramente lo han conversado, es la única lámina que tengo de esta naturaleza, pero seguramente a nivel, la quise poner como contexto porque entiendo que ya lo han conversado en las 3 sesiones anteriores. Han habido cambios en este proceso de acreditación, estos cambios han sido relativamente recientes, y yo diría que además con la llegada como de la pandemia, se sienten aún más recientes, porque han sido como procesos que han ido incluso ocurriendo hoy día, como la forma que estamos hoy día conversando en esta modalidad remota. A finales más o menos del 2018 se publica la Ley de Educación Superior,
Y se crean de estas dos subsecretarías, por un lado la Subsecretaría de Educación Superior y otro lado la Superintendencia de Educación Superior, tratando un poco de hacernos cargo, o hacerse cargo en realidad, desde el Estado, de cualquier situación que podría interpretarse como desde la corrupción o desde el lobby o desde el manejo de información privilegiada para asegurar que todos los procesos de acreditación cumplan con un estándar, ¿cierto? Entonces la subsecretaría se hace cargo un poco de este mejoramiento continuo del sistema universitario también y el técnico profesional, y la superintendencia fiscaliza, supervigila el cumplimiento de estas disposiciones legales. ¿Qué dice la nueva ley? Que hay nuevos criterios estándares del proceso de acreditación, se introducen algunos ajustes y algunos cambios menores, diría yo. Por otro lado, hay una obligatoriedad de la acreditación institucional, y de algunos programas como doctorado, voluntaria para magíster y especialidades médicas y odontológicas, y obligatoria para, que tiene el sentido de la reunión de hoy día, ¿cierto? Para las carreras de educación, de medicina y odontología, y no voluntaria, o sea, perdón, y voluntaria para los programas de pregrado eh, que, que, que en este caso muchas veces voluntariamente muchos programas de pregrado se habían acreditado y ahora comienza con un proceso de certificación un poco para seguir en esta lógica de la autorregulación. Y por otro lado, el cambio yo diría que fue más drástico y que vamos a ver cómo funciona, tiene que ver con marginar a las agencias de acreditación del proceso y que esta acreditación solamente la realizan de manera exclusiva la CNA, lo que implica evidentemente un crecimiento de la CNA en relación a profesionales que tienen que cumplir con este rol eh, evaluador, y también evidentemente una recarga de trabajo distinta en relación a lo que existía antes. ¿Por qué acreditarnos o certificarnos? Eh, Yo tengo una visión, como he participado también como par y en distintas oportunidades, tengo una visión evidentemente positiva de los procesos de acreditación y certificación. Creo que es un proceso que permite a las instituciones aprender, y no solamente como institución, como universidad, sino también como carrera. Permite y facilita que encontremos mecanismos de autorregulación y los internalicemos, y que cada vez más, idealmente, los procesos de certificación, acreditación sean más bien internos que externos, que nosotros tengamos mecanismos que de manera sistemática estén presentes y que nos hagamos cargo de esos mecanismos y de esos sistemas para ir asegurando que vamos cumpliendo nuestras metas. Sirve también para hacer seguimiento de los planes de mejora, y en ese sentido, para que todas las carreras de una universidad tengan condiciones equivalentes de alguna forma, porque, y que no dependan un poco de a veces la matrícula o los recursos que tiene una carrera en particular, sino que como universidad todos los programas de pregrado y posgrado tienen condiciones de relativa equidad respecto a los recursos con que cuentan para cumplir con esos procesos. Permite de alguna forma asegurar la calidad educativa, porque al nosotros identificar debilidades, también tenemos que hacernos cargo de esas debilidades porque nos comprometemos a hacer mejoras, y por eso las instituciones también se hacen cargo de facilitar los recursos para que esas mejoras se hagan, lo que también es algo positivo. Y también para diferenciarnos entre las distintas universidades que entregan una formación en un mismo programa, ¿cierto? De alguna forma diferenciarnos de la competencia también es algo que nos ayuda la acreditación y la certificación, tanto a nivel institucional como de carrera. Pero yo me iría a algo que a mí en particular resulta más fundamental y que tiene relación con hacernos cargo un poco de este efecto universidad o efecto carrera o efecto educación. Años atrás, alrededor de 1960, el primero que quiso estudiar esto en la escuela fue Coleman, ¿cierto? Y él quería estudiar el efecto escuela y pensar si efectivamente los alumnos que ingresaban a una escuela lograban aprendizajes, conocimientos, competencias que no lograban sin haber ido a una institución escolar regulada, formal. Y uno podría trasladar ese pensamiento a distintos programas, y en este caso a la universidad.
Nuestros alumnos que ingresan a la universidad, ¿son distintos cuando egresan? ¿Y en qué medida son distintos esos estudiantes? ¿Son todos distintos o solamente son distintos aquellos que venían más preparados a la vida universitaria y al resto nosotros los vamos eh, sacando del camino, ¿cierto? Con la deserción, con la reprobación, con los cambios de carrera. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos como carrera o institución y hacemos un proceso riguroso de autoevaluación, en el fondo lo que queremos ver es esto. Queremos ver si nuestros alumnos que ingresan a la carrera con algunas características o particularidades, porque no son todos iguales, frente a un proceso, un plan de estudio y un proceso educativo particular, logran ciertas competencias de egreso que podríamos decir que son más homogéneas que la heterogeneidad con que los estudiantes llegaron, ¿ya? Entonces, este proceso de autoevaluación tiene una lógica también como desde la investigación, ¿cierto? Es decir, cómo nosotros podemos mirar estos dos perfiles y darnos cuenta que hay un cambio, que hay un impacto de lo que nosotros hacemos con un plan de estudio, con un modelo educativo, con un cuerpo docente, con una gestión educativa que hace que se produzca un cambio significativo en la mayor parte de los estudiantes, y ese cambio hace que esa población que egresa tiene competencias que son más similares y es un grupo más homogéneo que el grupo que llegó a los inicios de una carrera. Y en ese sentido, el perfil de egreso, que es este circulito que está acá al medio, podríamos decir que es uno de los aspectos más importantes de un proceso de autoevaluación, porque lo que nosotros tenemos que dar cuenta en ese proceso es si efectivamente este perfil de egreso está bien construido, por un lado, y por otro lado, este perfil de egreso se cumple. El compromiso que hacemos con los estudiantes al recibirlos en una carrera, ese compromiso nosotros damos cuenta de él y certificamos que esos estudiantes lograron aquello que nosotros dijimos que tenían que lograr para una disciplina en particular. Ahora, este perfil de egreso es un perfil de egreso que está en permanente actualización. Y está en permanente actualización porque estamos en un proceso dinámico, cambiante, donde estamos permanentemente pensando y afectándonos por un mundo global que nos pone distintos desafíos, ¿cierto? Por un lado, tenemos este contexto global internacional que normalmente las universidades y las carreras toman en consideración, ¿cierto? Para construir su perfil de egreso. Normalmente miramos cómo son los perfiles de egreso de carreras de universidades prestigiosas del mundo, eh, y también vamos actualizándolo en relación a aspectos que van ocurriendo, ¿cierto? Hoy día la pandemia nos pone en relieve algunos ámbitos del quehacer, por ejemplo, del psicólogo, y que tenga que ver con el autocuidado o con la capacidad de controlar el estrés, pero en educación, por ejemplo, me imagino que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y la educación remota también es algo que en contextos educativos quizás un profesor hoy día va a tener que también saber cómo hacer clases online, virtuales, e-learning, y quizás son ámbitos de actualización de un perfil de egreso. También nosotros miramos el contexto local nacional, ¿cierto? Y en el contexto local nacional seguramente revisamos perfiles de egreso de universidades que resultan nuestra competencia más inmediata, como son los perfiles de egreso de esas universidades o las universidades que están acreditadas a nivel destacado, ¿cierto? Cómo son los perfiles de egreso de esas universidades y esas carreras. Pero también consideramos demandas de la contingencia, ¿cierto? Del mundo actual a nivel nacional, de todos los cambios políticos, sociales que estamos viviendo, y también del mundo laboral, qué pasa con nuestros egresados, cómo se enfrentan al trabajo, cómo les ha ido con la empleabilidad, cuán satisfechos están con su profesión. Eh, Hoy día yo hago clases también en dos magíster de mi universidad, uno de la Facultad de Educación y otro de la Facultad de Psicología, donde muchos de los estudiantes son profesores. Y algo que se repite en los profesores es el agotamiento y el agobio que sienten muchas veces en estos momentos por las dificultades que tienen para contener a sus estudiantes. Hay estudiantes que a partir de la pandemia no solamente aparece esta brecha de aprendizaje que es tan discutida, sino que también aparece de manera más significativa en algunas instituciones educativas la brecha en la socialización escolar. Entonces son estudiantes que no están acostumbrados a permanecer en la sala de clases tranquilos,
largos periodos de tiempo, son estudiantes que no saben cómo interactuar con sus pares y a veces son bruscos o no entienden las bromas y se generan peleas, o son estudiantes que no respetan al profesor como lo hacían antes y son capaces a veces de contestar de una forma que no era la habitual y el profesor se siente sobrepasado con este clima. Bueno, eso también es algo que vamos a, seguramente en las pedagogías y en educación están mirando de cómo considerar esos aspectos en los planes de estudio y en el perfil de egreso. También las prácticas profesionales que hacen nuestros estudiantes también nos iluminan respecto a ciertos ámbitos que uno tiene que a veces actualizar perfiles de egreso y plan de estudio. Entonces miramos el contexto global, el contexto local, miramos también en el perfil de egreso la universidad de la que formamos parte, ¿cierto? Cada universidad tiene un modelo educativo, tiene misión, visión, que tenemos que hacernos cargo de eso. No formamos parte de una universidad solamente como algo formal, sino que es algo que inspira también los perfiles de egreso. Entonces ahí hay que establecer un vínculo nutritivo respecto del modelo universitario en que estamos. Y también la facultad, ¿cierto? Hay ocasiones en que las facultades tienen distintas carreras, y a veces carreras que se sienten más o menos parte de esa facultad, como cada facultad, a partir de sus procesos de investigación, de posgrado, de vinculación con el medio, también nutren los perfiles de egreso de las carreras y también encuentran como una sinergia, ¿cierto? De sentir que hay una misión, una visión de facultad que pertenece a una universidad que también es, eh, alimenta de alguna forma este perfil de egreso y esta formación que reciben los estudiantes en una carrera en particular. Entonces acá vemos que este perfil de egreso que se nutre de distinta información de más cerca y de más lejos, desde lo internacional, desde lo nacional, desde la propia universidad y desde nuestra propia facultad, alimenta un perfil de egreso que tiene que ser desarrollado en un plan de estudio. Si nosotros nos vamos un poquitito con más detalle en relación a esto, acá al centro tenemos nuevamente este perfil de egreso que deriva o que influye en la creación de un plan de estudio, porque de alguna forma lo primero que nosotros creamos, una carrera nueva, por ejemplo, es el plan de egreso, el perfil de egreso, y creamos después un plan de estudio que tribute a ese perfil de egreso, ¿ya? Pero la mirada es llegar a lograr un perfil de egreso dado. Y ese perfil de egreso se nutre de tendencias en la educación superior, de lineamientos de los colegios profesionales, de las políticas públicas y requerimientos sociales y productivos del país, de estudios de mercado de egresados y empleadores, ¿cierto? Y eso genera un plan de estudio que tiene un sello y un proyecto educativo institucional que hace que la didáctica, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la calidad docente también estén influenciados por ese proyecto educativo institucional, y eso hace que se generen aprendizaje en nuestros estudiantes. Uno podría decir que todos estos son aspectos importantes a considerar al entender este perfil de egreso. Y también al justificar un perfil de egreso. Porque acá lo que estamos planteando es que la construcción de un perfil de egreso no se le ocurrió a 4 personas en una habitación. Es algo que es dinámico, que es consultivo, que es algo que se revisa y que responde a algo. Y eso tiene que estar suficientemente descrito cuando nosotros planteamos el perfil de egreso de una carrera y cuando queremos que pares de evaluadores entiendan la lógica de ese perfil y también lo diferencien de otros perfiles de egreso de otras universidades. Entonces el perfil de egreso se considera clave porque es la meta del proceso formativo y evidentemente como es una meta del proceso formativo y es un compromiso con un profesional que va a ingresar al mundo laboral de manera principal, ¿cierto? Nuestras carreras en Latinoamérica y en nuestro país en general son carreras donde se recibe un título y ese título está asociado a una inserción en el mundo laboral, no como en otros países donde con un grado académico uno comienza a estudiar después otras carreras u otras formaciones de grado, de posgrado, y ese es como el objetivo final, y no el trabajo. En nuestro caso, en nuestros países, sí el trabajo es un ámbito importante. Entonces, como es un ámbito importante, también la validación del perfil de egreso que se hace desde el mundo del trabajo es
importante. Como yo les decía en un principio, a mí lo que me hace más sentido en los procesos de certificación o aseguramiento de calidad tiene que ver con este tránsito entre el perfil de ingreso y el perfil de egreso. Entonces, si nosotros tenemos un compromiso respecto a un perfil de egreso que tiene ciertas complejidades a nivel de competencias, porque nosotros en un perfil de egreso probablemente no pidamos que el alumno describa eh, o enumere o explique algo, sino que probablemente le vamos a pedir que implemente, que diagnostique, que diseñe, y que son habilidades más de mayor complejidad, ¿cierto? De alto orden. Entonces, ¿cómo llegamos a estudiantes que efectivamente avancen desde habilidades muchas veces que traen desde el ámbito escolar, que son más bien de memoria, a habilidades que apliquen y donde desplieguen ciertos desempeños? ¿Cómo hacemos que transiten por esa complejidad cognitiva que los va a llevar a una competencia profesional que tienen que poder demostrar? Para poder nosotros asegurar eso, también tenemos que conocer cómo ingresan nuestros estudiantes a la educación de nuestra carrera o de nuestra universidad. ¿Cómo nosotros sabemos cómo ingresan? No basta con datos que ya vienen, ¿cierto? Por un lado tenemos el NEM, el desempeño del rendimiento académico de los estudiantes en enseñanza media, su nota. Podemos decir, bueno, si un estudiante en un colegio tiene un promedio 6.5, bueno, esperaríamos que un estudiante que tiene ciertos hábitos de estudio, un compromiso con aprendizaje, podemos inferir ciertas cosas, que a diferencia de otro que tenga un 5, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que las notas no son un estándar, ¿cierto? No son estandarizadas. Entonces, en un colegio un 6.5 es distinto a otro colegio un 6.5. Entonces, tenemos que ir armando un conjunto de variables, porque ese es un dato. Otro dato tiene que ver con el desempeño de la prueba de selección o de acceso hoy día a la universidad, ¿cierto? Tenemos ahí un dato que es un poco más estandarizado, que tiene que ver con, bueno, cómo los estudiantes se desempeñan en esta prueba, que es nacional, ¿cierto? Pero también tenemos variables demográficas, que también podemos acceder fácilmente a esa información, si el estudiante es la primera vez que da la prueba o es la segunda, si estuvo en otra carrera o no, de qué dependencia escolar egresa, si es un estudiante que es la primera generación o no, que ingresa a la universidad. Podemos tener un conjunto de variables que también la literatura nos dice que podemos predecir de mejor forma el éxito o la posible deserción o la adaptación que tenga el sistema de educación superior, como también, por ejemplo, si es un estudiante que vive en la misma comuna donde está estudiando o vive en otra región, por ejemplo, también son datos relevantes. Pero también nosotros como carrera y como universidad podemos tener una gestión de información diferente a algo que está dado. Eh, las variables demográficas o el rendimiento de enseñanza media o el puntaje en la prueba de selección universitaria son datos que no nos cuesta tanto recolectar y que son más bien dados. Sin embargo, si nosotros queremos hacer información que nosotros gestionemos para conocer mejor a nuestro estudiante, tenemos que también hacer un esfuerzo adicional, como por ejemplo, podemos pensar que en el perfil de egreso de una carrera aparece bastante el ámbito de la evaluación o el pensamiento crítico o la comunicación, aparecen como competencias genéricas relevantes. Sería entonces importante saber cómo vienen esos estudiantes en esos ámbitos, que es lo que aparece en el cuadrado acá, ¿cierto? Competencias genéricas relevantes del perfil de ingreso, y ver si tenemos mecanismos para poder evaluar esas competencias antes o cuando el alumno ingresa, para después compararlas cuando el alumno egresa. O bien, si sabemos, la literatura, la investigación ha dicho cuáles son algunas habilidades cognitivas que son relevantes para el éxito escolar, como la metacognición o la autorregulación o la autoeficacia académica. Bueno, podemos también instalar mediciones que nos permitan decir, bueno, así viene el estudiante, así se va el estudiante, o así viene el estudiante, y para eso podemos hacer remediales, podemos agruparlos, podemos hacer nivelaciones, por ejemplo, a nivel de conocimiento, si hacemos algún tipo de diagnóstico de conocimientos de entrada, por ejemplo, en el área de biología o estadística. En algunas carreras eso es algo importante, y podemos tener un conjunto de información que nos permite tomar decisiones. Porque en el fondo, cuando nosotros podemos caracterizar mejor nuestro perfil de ingreso, nosotros podemos tomar decisiones pedagógicas para ayudar a aquellos que vienen con mayores necesidades que otros.
la idea en un proceso educativo que estimula la equidad, la calidad y la inclusión, es que nosotros podamos dar igualdad de condiciones a aquellos alumnos que vienen más preparados y también para aquellos que vienen menos preparados en la educación superior. Entonces, todo lo que pueda hacer la carrera y la institución para facilitar que alumnos que vienen primera generación que entra a la universidad con un puntaje PSU en el límite inferior eh, o con promedios de notas bajo el promedio del resto de los compañeros, con bajos niveles de metacognición, con problemas de comunicación oral, por ejemplo, nosotros poder entregar herramientas y actividades formativas que faciliten que ellos logren nuestro perfil de ingreso ideal, ¿cierto? Entonces lo que acá he querido mostrar es que nosotros tenemos un perfil de egreso X y queremos llegar a un perfil de egreso X, y para eso tenemos que trabajar mucho para que ese tránsito logre efectivamente aquello que nosotros comprometimos. Y ese trabajar mucho significa conocer a nuestros estudiantes a través de algunos dispositivos, pero también significa eh, establecer cuáles son las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación que son las más adecuadas para el logro de ese perfil de egreso. Si yo tengo un modelo de competencia, no puedo hacer solamente pruebas memorísticas de lápiz y papel y alternativas durante toda la carrera, ¿cierto? Tengo que tener algunas instancias de actividades prácticas, de despliegue de competencias, de observación de profesores respecto a cómo resuelven los estudiantes problemas, de evaluaciones que sean más bien realistas y donde el estudiante tenga que enfrentarse a situaciones que sean profesionalizantes, tempranamente en la carrera, actividades prácticas, etc. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener un tránsito coherente para avanzar desde un perfil de egreso a un perfil de egreso dado? Cuando hacemos nuestro proceso de autoevaluación, hay algunos ámbitos que son centrales para asegurar que realicemos una autoevaluación que nos sirva para aprender. Lo primero es contar con mecanismos de recolección, de registro y uso de información para hacer el seguimiento y la retroalimentación del programa y el cumplimiento del perfil de egreso. Y esto yo diría porque me ha correspondido hacer un estudio donde revisamos, en mi caso, resoluciones de acreditación de las carreras de psicología, eh, tanto como de puntajes, pero también de las resoluciones y cuando se plantean las fortalezas y las debilidades. Y también entrevistamos a pares evaluadores y personas que han trabajado tanto en la CNA como en agencias privadas. Y diríamos que en nuestro estudio nosotros concluimos que uno de los aspectos que tiene grandes oportunidades de mejora son los mecanismos de recolección, registro y uso de información. A veces están los mecanismos, pero no son usados suficientemente para justificar decisiones que se toman en relación al programa. A veces están los mecanismos, se usa la información, pero hay poco registro de cómo se llega a esa información y cómo se utiliza esa información. Entonces, los tres ámbitos, tanto que haya un buen levantamiento de información, como que haya un buen registro de información, y un buen registro no es solamente el PowerPoint, ¿cierto? Que a veces yo pueden decir, bueno, se hizo esta charla, acá está el PowerPoint, sino también cómo se hace un acta de alguna forma que refleje la discusión respecto a la toma de decisiones que surge a partir de un proceso de recolección y análisis de información. Entonces, lo primero para un proceso de autoevaluación es contar con estos mecanismos. Hoy día yo diría que muchas universidades tienen departamentos, tienen software, tienen programas que facilitan bastante esto, ¿ya? Entonces, el desafío para las carreras es usar esos mecanismos para justificar y evidenciar que eso se considera al momento de tomar decisiones desde profesores que incorporamos, desde asignaturas que cambiamos, desde electivos que tenemos, etc. La participación y reflexión crítica de la comunidad académica en estos procesos de autoevaluación y certificación. Eso también es un ámbito crucial y que donde también se observan a veces dificultades. Participación no solamente es socialización de informes o socialización de procesos, sino tiene que ver o aplicación de encuestas, sino que tiene que ver con efectivamente cómo podemos rescatar la opinión de profesores part-time, de profesores
de planta, con jornada completa, con jornada parcial, que tienen una visión a veces crítica del proceso, pero que también nutre esa visión crítica esos elementos que permiten hacer un proceso que sirva para aprender. Lo otro, que un tercer aspecto que considero relevante, tiene que ver con cómo nosotros como carrera, como institución, nos apropiamos de los criterios de acreditación. Y que es una crítica que se le hace normalmente al SAC, al Sistema de Aseguramiento de Calidad, o a las comisiones de acreditación que vienen con una idea fija, ¿cierto?, de lo que es la calidad. Y acá es relevante que antes de empezar cualquier proceso de autoevaluación, se revisen esos criterios y se vean cómo cada uno los va a ir interpretando y justificando, porque no hay algo que está dicho que tiene que ser así. Por ejemplo, no sé, que cada sala de clase no tiene que tener más de 30 alumnos o no tiene que tener menos de tanto. Hay muchas justificaciones que en algunos aspectos nosotros podemos utilizar para hacer nuestra propia, como equipo académico, nuestra propia definición de calidad o un ajuste a veces a esas definiciones que están dadas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros nos apropiamos de esas carreras, los ajustamos, sin responder mecánica o robóticamente a las dimensiones y criterios del SAC, sino haciendo algo que tenga también el sello de nuestra carrera, de nuestra universidad? Finalmente, demostrar que el programa aprende de sus procesos, que toma decisiones fundamentadas en evidencia y que puede dar cuenta de este efecto universidad a través del cambio que se observa entre las competencias de los estudiantes que ingresan a la educación y los que ingresan a la carrera. Entonces, todo lo que hemos visto se traduce en poder llegar a esta conclusión, ¿cierto? De poder mostrar a través de las distintas decisiones que se han tomado en el plan de estudio, los profesores, la gestión de los estudiantes, que eso se hace en base a procesos eh, rigurosos, sistematizados, participativos, donde nosotros vamos recolectando evidencias de interés. Esto lo voy a ver más rápido, que tienen que ver con las dimensiones, ¿cierto?, de la autoevaluación. Tenemos el plan de estudio, ¿cierto? La primera gran dimensión es el plan de estudio, si está estructurado, el modelo de competencias, se habla de competencias específicas y genéricas, si hay resultados de aprendizaje, y esos resultados de aprendizaje también están alineados con hitos evaluativos en algún ciclo o nivel, si los procesos de titulación tienen algún tipo de actividad final que integre la formación disciplinaria y profesional, si hay formas de evaluar si se va cumpliendo este perfil intermedio y estos perfiles finales. La vinculación del medio asociada con el plan de estudio. Y acá es relevante pensar que no es la vinculación del medio lo relevante, es cuánto esa vinculación del medio permite el desarrollo de actividades del plan de estudio y que esta relación sea bidireccional, es decir, que no solamente, entre comillas, se beneficie el estudiante o la carrera, sino que esa institución externa también se beneficie de su intercambio con la carrera y la universidad. La infraestructura. La infraestructura asociada al plan de estudios, cuánto la infraestructura permite el desarrollo del plan de estudio, ¿ya? No es solamente tener buenas salas y proyectores, sino tiene que ver con que si tenemos un perfil de egreso que nos habla de ciertos desafíos o sofisticaciones, por ejemplo, si hablamos de neurociencia, bueno, efectivamente, ¿cómo nosotros vamos a permitir que el estudiante pueda conocer cómo funciona más profundamente el cerebro, por ejemplo, y qué mecanismos tenemos para facilitar el aprendizaje, si tenemos laboratorio, etcétera? Y ahí tenemos que ser cuidadosos con las metas que nos ponemos, si son coherentes con los mecanismos, la infraestructura que tenemos para lograrlo. Indicadores de progresión. Y acá tenemos todo el aspecto, ¿cierto?, como reglamentario, si es conocido, los reglamentos, los decretos, los perfiles, si es fácil para el estudiante saber qué resultados de aprendizaje va logrando o no va logrando, qué significa en registro académico que vean sus promedios de notas acumulados, los datos, las tasas de deserción, progresión, asignaturas críticas, cómo eso también la carrera lo maneja para tomar decisiones, para ser remediales, para explicarse las razones de que eso ocurra.
las tasas de titulación de empleabilidad, las áreas de empleabilidad donde los alumnos están, la satisfacción laboral del estudiante, no solamente tiene que ver con números, ¿cierto?, sino también entender lo que está pasando cuando egresan los estudiantes y cuánto ellos también retroalimentan al plan de estudio. El cumplimiento del perfil de egreso, ¿cierto?, cómo se monitorea tanto en los hitos intermedios como en el final, y cómo se gestiona esa información también para facilitar cambios, el apoyo institucional que tiene que ver con el gobierno, ¿cierto?, tanto a nivel de facultad, de carrera, institucional, el equipo, no solamente la cantidad de personas, sino también la dedicación horaria, la calificación de esas personas para cumplir con sus labores, personal administrativo, presupuesto, etcétera. Autorregulación, que tiene que ver con esta autoevaluación permanente que se está haciendo de los procedimientos, de los reglamentos, del plan de estudio, de los logros, de las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, y que realmente pueda verse de manera transparente cómo eso se utiliza para ir actualizando el plan de estudio del perfil de egreso y qué actores son clave para eso. Un ámbito también que es nuevo, que es la participación, o es más nuevo, la participación en bienestar estudiantil. Estamos en un momento, desde el 2019, ¿cierto? Se dice Chile cambió y hay algo que ha cambiado y que tiene que ver como con la agencia de los estudiantes en su proceso educativo y su participación, a veces más comprometida o más crítica en ciertos procesos. Entonces también acá hay un ámbito a mirar, ¿cierto? Los estudiantes son una fuente de información importante, respecto a su satisfacción, pero también a su aprendizaje y a los logros que van teniendo, pero también el apoyo que muchas veces necesitan. La pandemia, por ejemplo, ha dado muchas secuelas en salud mental, en profesores y estudiantes. Bueno, como también a veces tenemos que dar cuenta de institucionalmente cómo los ayudamos en ese ámbito que hoy día es tan sensible. Entonces, si pensamos en conceptos clave, tenemos la autorregulación, el monitoreo y la evaluación, la articulación entre los distintos elementos que hemos estado hablando, desde la información que viene de empleadores, de titulados, del mundo del ambiente nacional, del internacional, la comunicación y retroalimentación, la gestión de información, la toma de decisiones basada en la evidencia, el impacto y la diferenciación. Hoy día todas las universidades o la mayor parte de las universidades están en un modelo de competencia, pero no todos hacemos lo mismo para asegurar esas competencias. Todas las universidades o muchas de ellas hablan de emprendimiento y liderazgo, pero no todas están haciendo exactamente lo mismo para dar cuenta de eso. Entonces, ¿cómo mostramos la diferencia, cómo mostramos el efecto que tiene nuestra formación y nuestra misión y visión para lograr ese perfil de egreso? La vinculación con el medio entendida como un aporte bidireccional con al plan de estudio, la investigación, la efectividad del proceso educativo, el bienestar y la participación serían conceptos clave que tenemos que manejar internamente en procesos de aseguramiento de la calidad que queremos hacer desde una carrera o institución. Y desde esta gestión de información que nutre el plan de estudio, ¿cierto? Tenemos resultados académicos, resultados de estudiantes, por ejemplo, perfil de egreso, perfil de ingreso, el bienestar, la participación, los ciclos. Ahí ocupa una nomenclatura que es más de nosotros, pero de lo primer ciclo inicial, del ciclo intermedio, del ciclo final, cómo esos resultados nos entregan información que nutre el plan de estudio, cómo los resultados docentes, el perfil de los profesores, sus competencias, su evaluación, también nutre la gestión de información, la información que viene de titulados, de empleadores, también nutre el plan de estudio, pero todo eso con registros, todo eso con registros que denoten instancias reflexivas y analíticas donde ocupamos estos datos para tomar decisiones, para establecer planes de mejora, para instalar proyectos de facultad, etc. ¿Cuáles son los debe? Lo que no puede faltar en un proceso de autoevaluación para llegar a puerto y que realmente se convierta en una instancia de aprendizaje. Primero, la rigurosidad, la participación, y ya lo dije, la reflexión crítica en el proceso de autoevaluación, que obviamente denota la capacidad de un programa o una institución para recolectar información de manera participativa y usarla en decisiones curriculares. La efectiva gestión docente,
de alguna forma que se asegure las condiciones laborales y las competencias pedagógicas de los docentes para cumplir su rol formador. Si tengo un profesor que hace clases en primer año, ¿qué necesito que tenga ese profesor? ¿Qué competencias? ¿Qué perfil docente? ¿Es el mismo el profesor de primer año que el de quinto? ¿Es el mismo profesor, las mismas competencias? ¿O tengo que tener profesores que estén capacitados, que de alguna forma se les muestre las necesidades que se tienen para distintos niveles educativos? Y también, evidentemente, el tema de la carga horaria. Los profesores en general están sobredemandados. Hay muchas veces subequipos dentro de una carrera que están colapsados de alguna forma con demandas y otros no. Entonces, ¿cuánto equilibrio hay en la demanda dentro de un equipo? Y una vinculación con el medio que enriquezca el diseño y la implementación del currículum, que entregue retroalimentación desde el mundo externo, es el plan de estudio y el perfil de egreso, fundamental. Eso es como conclusión respecto a los ámbitos donde me parece que en general eh, el estudio que nosotros hemos hecho es que son oportunidades de mejora y que son desafiantes para cualquier carrera. Y me quiero quedar acá en la presentación para ver si hay preguntas, inquietudes, críticas, sugerencias. Genial, Verónica, muchas gracias. Mira, interesante, y a mí me llama también la atención que está súper en la línea de lo que hemos hablado antes, en ese sentido súper aportador. Para romper el hielo, vamos a pasar ahora a la etapa de preguntas, de conversación, de reflexión conjunta, y para romper el hielo yo voy a hacer la primera pregunta. Mira, no sé si sea... o sea, voy a hacer la pregunta, ¿no? Porque no sé si es fácil de responder, por eso no quiero meterte el lío, pero me dejó con esa pregunta, ¿no? Me dejó esa inquietud. ¿Tienes tú alguna preferencia por alguna forma de organización de los equipos que trabajan en una carrera para hacer la gestión de toda esta información de la mejor manera posible? O sea, yo sé que cada carrera tiene sus propias características, su propia estructura, por lo tanto es difícil poder prescribir o decir, mire, hay que trabajar de esta manera. La mejor manera es la que la carrera pueda canalizar de mejor forma, digamos, en coherencia con su estructura, pero teniendo en cuenta eso, hay de lo que tú has visto, de la experiencia o de cómo ustedes trabajan, ¿sí? ¿Te deberías como recomendar alguna forma de trabajo en particular para hacer esa gestión de la información? Siempre hay oportunidades de mejora. Uno en ocasiones tiene sistemas que cree que funcionan mejor, pero aún así siempre hay como, siento yo, acciones que necesitan como reevaluarse. Y en ese sentido a mí me gusta esta organización donde nosotros a veces dividimos la formación en niveles iniciales, intermedios y finales, ¿ya? A mi juicio, a veces el nivel final, que es como nosotros en nuestra carrera le llamamos fase de título, es extremadamente importante y a veces se descuida, ¿ya? En el sentido que cuando los estudiantes van a hacer su práctica profesional, la gestión que tenemos que hacer con las prácticas, con la retroalimentación del supervisor en terreno, del profesor docente, es bastante más engorrosa, ¿ya? Porque no es como una asignatura, que tienes 5 asignaturas en un semestre, y bueno, ya 6 asignaturas como mucho en un curso. Acá tienes probablemente 30, 40 lugares de práctica, y eso se hace complejo. Entonces creo que ahí hay que invertir recursos para tener una buena plataforma, una persona que coordine eso, que maneje el Excel, que maneje hacer análisis estadístico, que pueda sistematizar información. No basta con tener a alguien que tenga una buena comunicación con los lugares de trabajo, sino que tenga que tener una buena comunicación, que tenga que hacer visitas, que tenga que hacer entrevistas, que registre, que se transcriban las reuniones. Es decir, hay que... tendrá que contar con un apoyo, ¿cierto? Porque quizás una persona no puede hacer todo eso, pero tiene que tener una persona y un apoyo, un equipo que le permita registrar la información, sistematizar la información, analizar esa información, poder ver
si el centro de práctica efectivamente está cumpliendo con lo prometido. A veces hay centros de práctica que han funcionado muy bien 2 años y el tercer y cuarto ha sido un desastre, pero no tenemos cómo evidenciar eso. O cambió el supervisor en terreno, o se fueron de licencia, o hay problemas de clima laboral. Entonces los estudiantes finalmente eh, a veces se van de la universidad molestos o eh, defraudados de esa última etapa, como que dicen de primero a cuarto fue excelente, como todo fantástico, todo funciona perfecto, pero de alguna forma en la fase de título se empiezan a generar mm, como algunas inconsistencias en el aseguramiento de que todos los estudiantes, por ejemplo, si escogieron una práctica, tengan una calidad de práctica similar y con equidad respecto a la retroalimentación que reciben, a la preocupación que tiene el supervisor en terreno de que aprendan, al acompañamiento, al modelamiento, y eso a veces gravita en ciertos malestares. Entonces creo que por un lado, esa fase de título tiene que enriquecerse respecto a las personas que trabajan ahí. No puede ser alguien que trabaje, no sé, 10 horas como un encargo extra a su interés inicial o su trabajo inicial, que es ser docente, por ejemplo, sino que es alguien que tiene que estar con dedicación completa y con ayuda respecto a la gestión de información, ¿ya? Entonces, una ayuda puede ser como desde administrativa para transcribir entrevistas o reuniones o hacer análisis en Excel, por ejemplo, que puede ser una persona administrativa. En la fase inicial, diría yo, creo que uno puede apoyarse bastante en algunas, a veces las instituciones en la fase inicial tienen bastantes recursos y equipos para centralizar procesos de toma de datos de los estudiantes y que no la carrera tenga que hacerlo. Pero sí creo que sería importante que las instituciones en ese sentido fortalecieran sus equipos que a veces se llaman de centros de apoyo académico o de bienestar estudiantil, no sé cómo se les llame, pero que puedan hacer toma de datos importantes al inicio, tanto de aspectos socioemocionales como cognitivos, que puedan ayudar a, de alguna forma, a entender por qué un estudiante rinde, cómo está rindiendo, las dificultades que puede tener, prevenir y actuar oportunamente frente a eso. En ese sentido, creo que esa etapa es muy relevante, pero creo que uno puede dejarla descansar en lo institucional y no en la carrera, que es diferente a la fase de título. La fase de título tiene que estar en la carrera, ni siquiera en la facultad, en la carrera tiene que haber alguien que se encargue de eso. Y respecto como a los procesos de autoevaluación, yo creo que es relevante que se instale equipos que tenga alguien relacionado con el currículum, alguien con competencias en el área de la educación para que vea metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y alguien de afuera, desde profesores y alumnos, como hora y alumnos, para que puedan sistematizar y analizar permanentemente datos y estar como reflexionando respecto al cumplimiento del perfil de egreso y los perfiles intermedios, pero con sistematicidad. Y en ese sentido, no solamente cuando venga el proceso de certificación o cuando ya queden pocos meses para hacer el informe, sino que es algo que tenga periodicidad en el tiempo. Y a veces eso tampoco puede descansar en un director de escuela o un director de carrera, porque también le quita objetividad a veces al proceso. Esa persona puede participar en algunas instancias, pero debería haber alguien del equipo que sea el líder de ese proceso y que le dé periodicidad, que le dé sistematicidad, que sea algo que ocurra independiente de si estamos acreditados o certificados, para que ese aseguramiento sea cada vez más interno y cada vez más autorregulado por nosotros mismos y no por una ley de aseguramiento de calidad. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, de todas maneras, yo creo que, o sea, de hecho, yo no había visto eh, eh, la importancia, por tu respuesta me queda como claro la importancia de separar todo el proceso y poder abordarlo así de una manera más rigurosa, porque son procesos, o sea, son etapas que tienen dinámicas diferentes, ¿no?
Y lo otro es que yo recuerdo cuando partió el proceso de acreditación, se recomendaba desde la misma CNA que los líderes de los procesos de autoevaluación no fueran las autoridades de la carrera, no directores de escuela o directores de departamento. Y yo creo que, por lo que tú dices, sigue siendo legítimo porque muchas veces parte de las evaluaciones implica evaluar la misma gestión del coordinador, de la directora o director. Y se produce una tensión ahí, por ejemplo, un colega independiente puede tener una mirada mucho más neutra, por decirlo así, entre comillas, del proceso y poder ver cosas que el mismo director no vería. En general también, por ejemplo, a veces sale más rápido de poder encargarle todo el proceso de autoestudio a un grupo pequeño y a veces incluso no tan vinculado con la carrera, lo que en la práctica puede ser mucho más eficiente, o sea, eficaz, digamos, o sea, pueden hacerlo con bajo costo, pero tampoco resuelve el problema que es instalar una cultura. Yo creo que el principal escollo, problema, es el cambio en una cultura, de la manera de hacer las cosas, que es lo más difícil. Acá, por ejemplo, cuando tocamos estos temas, de los comentarios que más aparecen, digamos, no solo en el contexto de este ciclo de charlas, sino que en general, en las distintas carreras, es cómo asegurar participación de los profesores para que el tiempo que participan en procesos de gestión de información tenga un reconocimiento dentro de su convenio de desempeño y que sea un tiempo no simbólico, que sea proporcional o ajustado al tiempo real que el colega va a requerir en esas tareas, de manera de involucrar a más colegas o sea, a más colegas con menos pega, pero todos dentro del mismo objetivo, para poder también introducir el cambio de cultura, porque si se hace como un proceso marginal a la carrera, no se va a producir ningún cambio, digamos, ni se va a involucrar a los profesores en la participación. Y eso también es complicado porque implica de alguna manera también un diálogo entre la carrera y la autoridad superior que permite y facilite esa acomodación de horario, ¿no? o esa destinación de horas. Yo creo que ese es un nudo que hay que resolver, por lo menos acá, para poder instalar equipos más permanentes de autoevaluación. Eso es como comentario nomás, no sé si tú quieres comentar lo que yo acabo de decir. Sabemos que en la academia hay a veces roles que son más docentes, otros que son más de gestión educativa y otros que son más de investigación. Y sin duda, el reconocimiento externo e interno a veces es desigual, a pesar de que todas esas funciones son muy relevantes. No solamente es relevante el profesor que investiga, que publica, sino que tan relevante como eso es mantener el proceso educativo del pregrado y que funcione, ¿cierto? Y a veces en esas tareas uno siente eh, que no se comprende lo que significa esa tarea, ¿ya? A mí me correspondió tener roles desde ser coordinadora académica al inicio cuando comencé a trabajar, donde tenía que hacer los horarios, donde tenía que ver los ayudantes, donde tenía que capacitar a los ayudantes, donde tenía ser directora de carrera, que también es una labor ardua y compleja, ser directora de magíster, que es una labor también compleja pero distinta, y ser directora de un centro de investigación, entonces, y ser investigadora. Y en esos roles, sin duda, el trabajo donde uno siente que más depende de uno, el de investigador, ¿cierto? Porque depende de tus redes, de tu forma de hacer de proyecto. En cambio, cuando uno es coordinador académico, es director, tiene miles de, entre comillas, personas a las que tiene que dar cuenta. Procesos de admisión, procesos de exámenes de grado, coordinación académica, que son extremadamente exigentes y extremadamente poco valorados externamente, ¿ya? Entonces ahí se produce una cierta desigualdad. ¿Cómo las instituciones pueden hacerlo para dar más equidad? Porque además si nos vamos como un poco también al aspecto más de género, normalmente estos cargos de coordinación académica,
son más de mujeres, como la hacen más mujeres, o de gestión curricular, y a veces normalmente cuando me ha correspondido también procesos de acreditación lo llevan a cabo mujeres con sistematización de información. Entonces también el equilibrio en términos como de la carga de trabajo a veces no es el mejor. Entonces, ¿cómo reconocer a través de carreras académicas, cómo reconocer esa labor? Es como un desafío. En el caso de nosotros, de nuestra universidad, creo que hay algo que es interesante, y que es que nosotros tenemos 2 tracks de alguna forma, y van a ser 3 supuestamente, que también genera controversia. Un track es el docente y de administración pedagógica, y otro track es el de investigación, y otro track es el de vinculación con el medio. Y tú puedes llegar a ser profesor titular de alguna forma, cualquiera de ellos, y tener como el mismo reconocimiento si eres, no sé, director de carrera y cumples con ciertas tareas, o eres de vinculación con el medio, cumples con ciertas funciones y vas como cumpliendo con ciertas metas. Y eso creo que puede dar cierta equidad. Para algunos no es exactamente igual la complejidad de un track que el otro, o la sofisticación de un track y el otro. Pero ¿cómo lo hacemos? Hay algo que hay que darle una vuelta de cómo facilitar, porque quizás en un track van a estar van a poder llegar a como a cierto nivel de desarrollo a pesar de estar encargados de estas labores que tienen poco reconocimiento externo. Entonces sí creo que lo que tú dices de destinar tiempos, reconocimientos, puntos para ciertos avances de carrera es relevante. De todas maneras, yo creo que las universidades, como nuestra universidad, tienen que revisar sus normativas, sobre todo los procesos de jerarquización y ese tipo de cosas que ya se ha comentado aquí previamente, y cómo se valoran estos procesos de gestión que terminan siendo claves o altamente relevantes para la carrera y para la universidad en su conjunto. Y el otro nudo que yo creo importante es un poquito artificial, o sea, es algo que está en reflexión y que también ha salido en las discusiones, es que se separa, o sea, las personas que están a cargo o que les va a tocar estar a cargo de un proceso de autoestudio, separan el proceso de autoestudio del proceso de gestión normal, natural, cotidiano de la carrera, y lo ven como algo adicional, extra que se tiene que hacer cada cierto tiempo, y no como algo que debería estar inserto en la carrera y ser permanente y parte de los procesos normales, habituales de la gestión de la carrera. Entonces aparece como una tremenda carga, ¿ya? Y se gasta mucha energía en hacer cosas, y después que pasa ese compromiso, se vuelve como todo al status quo o a la situación previa, y no queda instalado nada que permita hacer ese cambio cultural. No sé a qué se debe, o sea, no me atrevería en este momento a hacer hipótesis de por qué ocurre eso, ¿no? Pero sí se observa, o sea, descriptivamente, que ocurre, y es preocupante porque finalmente, eso también se comentó en alguna otra ocasión, quienes asumen cargo o responsabilidad en torno a los autoestudios terminan súper fundidos, súper frustrados, y para el proceso siguiente ya no quieren saber nada, o sea, se restan. Entonces, también creo que como institución debemos hacernos cargo de esto y ver qué está pasando, porque finalmente lo que estamos haciendo es, no sé si cabe decir aquí, o no, de estar como matando a la gallina al huevo de oro, o de alguna manera frustrando desde la base la motivación de los profesores por participar en un proceso que sí o sí debería ser parte de la esencia o del corazón de lo que es hacer universidad, porque es un compromiso ético de hacer cada vez mejor las cosas, o de por lo menos poder tener una seguridad de que estamos haciendo lo que nos comprometemos a hacer. Así que te lo comparto nomás también con esa lógica, no necesariamente para que tú lo comentes, pero para no es que me hace mucho sentido, porque los psicólogos organizacionales tienen algunos modelos, y no me acuerdo el nombre del modelo, pero que a mí cuando yo era directora de carrera me llamaba la atención, y que era cómo uno puede desempeñar un cargo, una función, un rol, donde tienes que llevar a cabo ciertos trabajos para otros, que en este caso muchas veces para estudiantes
o para el vinculación con el medio, para otros, pero donde tú sientas que tienes, comillas, una ganancia o que tienes algo que estás desarrollando que a ti te interesa también. Cómo poder integrar en las labores de un trabajo desafíos que son institucionales con desafíos que son personales. Cómo integrar esos dos niveles. Eso por un lado. Por otro lado, esta idea que tú dices de quizás profesionalizar o academizar los distintos roles. No solamente el académico, el que investiga o el que hace docencia, como también uno puede cuando gestiona información, también puedes hacer un rol académico de eso. Entonces, esa era muchas veces mi preocupación. Nosotros, por ejemplo, en la carrera, yo trabajo en la carrera de psicología en Concepción, teníamos como coordinadores, por ejemplo, de admisión. Y normalmente era una persona como recién egresada, porque la importancia que tenía era que tenía que hacer vínculos o entregar información de la carrera, o hacer vínculos con los colegios. Entonces, mi pregunta siempre era, o mi preocupación era, ¿cómo esa persona puede también ser una persona que tenga un magíster y que haga clase en la universidad, que tenga docencia, pero que también haga este rol desde otro lugar, no tan administrativo, sino que lo profesionalice? Y, por ejemplo, eh, no sé, pues que haga informes respecto, que tenga que hacer informes respecto a los procesos de admisión y presentarlo, y de eso también puede haber un paper que saque de esa información. Y yo empecé como a instalar esa idea cuando era directora de tener personas que tomen decisiones también en esos roles. Por ejemplo, ya a nosotros nos costaba mucho competir, no sé, con la Universidad de Concepción con puntaje sobre 700 durante mucho tiempo. Nos costaba. Teníamos, no sé, 2 personas con 700 puntos. Y cuando yo les decía, bueno, no tenemos a nadie, no sé, puntaje nacional, porque habían becas para puntaje nacional que eran 100% y eran súper atractivas las becas. ¿Cómo no podemos? Porque además había un momento en que la beca era como 100% y además tenías un viaje de intercambio todo pagado. O sea, realmente era algo atractivo. Yo decía, ¿cómo alguien que tiene 730 puntos no va a querer estudiar gratis y además tener como grandes beneficios que tenían? Y las personas que estaban ahí decían, no, nosotros jamás vamos a tener, siempre se van a ir a la UECON, se van a ir a Santiago. Y empezamos como yo decía, bueno, investiguemos cómo lo podemos hacer. Y yo le pedí a la persona, que después hizo un doctorado, la coordinadora de admisión de ese tiempo, después finalmente terminó haciendo un doctorado, eh, le decíamos, bueno, entonces vamos a los colegios y tratemos de hacer talleres para estudiantes que les interesa más la investigación y que no ven la psicología como clínica, organizacional, que de repente es como para entender el funcionamiento de la mente humana, y, y empezamos a trabajar con talleres donde venían expositores a hacer los talleres que eran investigadores de la facultad o personas que tenían como gran experiencia, y hacer talleres que fueran más atractivos y más desafiantes para los alumnos, entre comillas, eh, buenos alumnos, que sabíamos que iban a tener como éxito y que no se fueran solamente a otras carreras. A veces como que estudian medicina porque, bueno, tienen un buen puntaje, pero no necesariamente piensan en psicología, sino que entiendan que la psicología es no solamente una profesión, sino también es una forma de ser académico, de tomar decisiones, de impactar en políticas públicas, por ejemplo. Y logramos finalmente empezar a tener esos estudiantes de la élite, entre comillas, que se iban a otras universidades. Y después la meta fue otro porcentaje que se nos iba, que era como del 640, del 670, que se nos iban por otras razones. Entonces creo que si uno logra que una persona en un rol, no solamente algo administrativo, sino que tenga que preguntarse cosas, cuestionarse cosas, tomar decisiones, innovar, también ese cargo va cambiando, va cambiando el cariz y empiezas a hacerlo siempre, no solamente cuando te piden las estadísticas de la admisión, sino que empiezas a querer como analizar si cambia el tipo de alumno que tenemos, si cambian las competencias de los estudiantes que tenemos, si podemos innovar en algún ámbito. Entonces creo que si eres coordinador de admisión o eres coordinador de fase de título, hay mil aspectos de la gestión de información que pueden resultar en un artículo científico, que pueden resultar en una estrategia innovadora, y que ahí uno va sintiendo también como el refuerzo intrínseco, ¿cierto? Que estás haciendo algo que te hace pensar, que te hace elaborar ideas, hipótesis, que te hace establecer programas de mejora, y no solamente estás como haciendo algo mecánico, robótico, cuando te lo pidan, como casi como
un reporte de resultados que pueda entregar el SPSS. Es interesante, me parece que es una súper buena línea de trabajo. Yo me quiero quedar calladito ahora y dar la palabra porque no quiero, ya hemos comenzado mucho la conversación. No sé si Rodrigo, Germán, Javiera o la Verónica quieran decir algo, compartir alguna reflexión o hacer alguna pregunta. Sí, yo quisiera, Mauricio. Verónica, primero agradecerte que estás escuchando ahí atentamente a usted. Eh, el- quisiera detenerme en una parte de tu presentación que hablaba sobre la evaluación del perfil de ingreso, que me parece bastante interesante. Viendo, mi pregunta va más orientada de experiencias que han tenido ustedes, si tienen experiencia bajo esa evaluación ahí en ese momento. Lo pregunto porque muchas veces estas evaluaciones son de unidades externas de las carreras, ¿no es cierto? Y son decisiones que se toman como universidad para fortalecer las habilidades que vienen más descendidas de los estudiantes. Pero a veces como que se nos escapa un poco, ¿no es cierto?, la autonomía de cada carrera y lo que queremos, ¿no es cierto?, lograr con este perfil de egreso, de salida. Entonces, me pregunté en el momento, porque nosotros igual tenemos pruebas instaladas al principio, pero no algo que nos dé algunas luces, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con lo que nosotros declaramos en el perfil de egreso. O sea, cómo lo evaluamos eso y qué sentido tiene y cómo lo transmitimos también a los estudiantes que hacemos esa evaluación, porque nosotros tenemos este perfil de egreso y ustedes resultó esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos nivelando en poco tiempo? Porque, o sea, para mí sería ideal que hubiesen 3 momentos de evaluaciones en la formación, o sea, una inicial, una intermedia y una de salida. ¿Ya? Que de hecho ahora recién estamos trabajando ahí con Profe Herman, ¿no es cierto?, en una intermedia, ya que la estamos instalando recién. Entonces, mi pregunta va ahí en esto de inicio, si han tenido algunos resultados, han visto que si hay, cómo se puede trabajar esa evaluación en ese momento, cuál es el impacto que puede tener, y cómo se socializa también con los estudiantes. Y la otra cosa que también me preguntaba sobre el perfil que tienen que tener los profesores que toman en primer año a los estudiantes. ¿Ya? Frente a estas evaluaciones, frente a estos resultados, o sea, ¿lo tienen? O sea, ¿ellos saben, están conscientes de eso? ¿O estos profesores están en este año nomás y después desaparecen y no están más? O sea, no sé si me explico, porque puede ser así, ¿ya? Y ahí nomás queda todo esto que bonito que se arma en el principio y después lo vamos arreglando en el camino nuevamente, ¿ya? Esa es mi Sí. consulta. Respecto a la primera pregunta como la evaluación del perfil de ingreso, hemos tenido como distintas experiencias. Como que cada vez, yo diría en los últimos 10 años, la universidad se ha ido como especializando ciertas áreas. Al principio no era tan así, ¿cierto? Al principio era como, no habían tantas unidades que se hacían cargo de distintas cosas, entonces la carrera tenía como más, tenía más desafíos en ese sentido, y también las carreras eran más chicas. Bueno, pero hemos tenido distintas experiencias. Yo diría que la idea que es más frecuente es que hay una unidad que se llama Centro de Apoyo al Desempeño Académico, que es el CADA, y que se encarga que en la semana, comillas, puente, que es una semana donde, como más introductoria, que no estoy segura si es una semana o son 3 días, hoy día, porque ya no estoy muy ligada al pregrado como es a esa información. Hago clase en pregrado, pero no veo lo que pasa en admisión al principio. Pero creo que son unos 3, 4 días donde se hacen talleres a los estudiantes y se le aplican una serie de instrumentos, principalmente ligados, hasta lo que yo recuerdo, a hábitos de estudio o estrategias de estudio, algunas encuestas más en profundidad como sociodemográficas, y en algún momento aplicábamos algo de comprensión lectora, algo así. Incluso alguna vez la universidad contrató años atrás al MIUC para una prueba de ensayo, como de argumentación. Entonces creo que básicamente como habilidades más bien
de escritura o de comprensión lectora o de hábitos de estudio. Eso es lo principalmente que se aplica. Lo relevante de esa información es que, o sea, lo relevante de ese toma de datos es que la información llegue oportunamente a las carreras, porque a veces, como se toman datos masivos, pasaba que cuando lo hacíamos nosotros como carrera, que después no teníamos la capacidad de corregir esa cantidad de información y llegar a resultados dentro de un tiempo razonable que nos permite intervenir los primeros 2 meses de ingreso a la universidad, ¿cierto? Entonces ahí nos encontrábamos con un tema difícil de abordar. Lo que ha hecho la universidad ahora, es decir, es un poco, diría yo, como entrar a esta idea del diseño universal de aprendizaje, ¿ya? Como esta idea de la inclusividad y pensar, a ver, ¿la comprensión lectora es importante? Sí. ¿Para todos? Sí. Si yo trabajo ese tema con los que tienen súper buena comprensión lectora, ¿les va a hacer mal? No. Ya. Entonces, como esta idea de que hay temas que son relevantes para todos, independiente que alguien tiene muy bien logrado o no tan bien logrado, trabajemos con talleres y que son de competencias básicas en áreas de se llama como competencia, tiene una sigla que no recuerdo ahora, pero se llama como competencias básicas, una cosa así, y que son talleres bimestrales donde trabajan escritura científica, comunicación oral. Entonces son talleres donde todos los alumnos tienen que ejecutar ese taller, tienen que ser alumnos. Durante todo el primer año, son como 4 talleres, porque son 2 al semestre, en esa línea, como competencias básicas, y la hace una unidad que es externa a la carrera, ¿ya? Pero también consultan sobre los profesores y las temáticas para que los alumnos sientan que también son propios de la carrera. Entonces a veces son nuestros mismos profesores que hacen esas clases, pero son capacitados para que no sientan, porque si el alumno siente que no es de su carrera, no le da más tanta importancia, no estudia lo mismo, no asiste lo mismo, pero acá la asistencia es como obligatoria y las tareas son como auténticas, por decirlo así, son propias de la disciplina, entonces tienen que hacer aprender a hacer un marco teórico o aprender a sistematizar información, y son como de esa naturaleza, y con eso, de alguna forma, independiente de cómo el alumno venga, más que saber como un puntaje que tiene, sabemos que la intervención es para todos y debería mejorar, ¿ya? Y eso se ha hecho como en distintos ámbitos, entonces también como a mitad al final del ciclo inicial también hay una evaluación de ese tipo, de integración de competencia. Entonces ese módulo es una clase, pero también es una evaluación, y ahí permite como ir trabajando desde eso, desde ese lugar que es como más de una evaluación diagnóstica, como desde una intervención temprana, oportuna, sabiendo que probablemente la mayor parte de los estudiantes tenga problemas de integración de información o de escritura científica o de citar adecuadamente, por ejemplo. Y respecto a los profesores, hace tiempo la universidad nos pidió al centro donde yo trabajo, el año 2013, hacer un estudio de cómo eran los profesores de la universidad, los buenos profesores, cómo caracterizar a los buenos profesores. Y para eso lo que hicimos fue eh, trabajar en base a la evaluación docente, por un lado, pero también el criterio de las facultades. Entonces, cada facultad nos decía cómo era un buen profesor de bachillerato, que son el primer ciclo inicial, un profesor de licenciatura y de título. Nos decía, por ejemplo, ya Mauricio es súper bien evaluado en licenciatura, pero además las pruebas que él hace cuando las revisamos son pruebas que son de esta naturaleza, pero además viene a todas las reuniones, pero además entrega la calendarización a tiempo. Y entonces Mauricio era como el representante de ese nivel. Y así cada carrera de distintos ámbitos, Concepción y Santiago, desde la ingeniería, salud, educación, psicología, derecho, nos entregaban como sus representantes en los distintos niveles. Deben haber sido 3, 2 representantes. Y los entrevistábamos, y entrevistábamos a los alumnos y les preguntábamos por ellos. Y finalmente logramos como caracterizar a los profesores, y más que tener un modelo nosotros teórico, fue un modelo más bien desde los datos, de lo que nos decían los estudiantes. Y desde lo que nos decían los estudiantes era que los profesores de bachillerato eran más cercanos, eh, eran más ordenados, utilizaban estrategias pedagógicas a veces más participativas,
por ejemplo. En cambio y por ejemplo los de licenciatura los caracterizaban como profesores especialistas, como que fueran muy expertos en sus temas, no tanto los de ciclo inicial, no era tan como decir que son expertos o que publican, sino más bien los de licenciatura tenían ese cariz, que eran más como expertos. Y los de título, ellos los caracterizaban en general como que eran profesores con mucha experiencia laboral. Quizás no tan académicos, pero con mucha experiencia laboral y además también como de entregarles mucho feedback, que les entregaban mucho feedback y retroalimentación, como más a nivel de tutoría, por decirlo así. Y así fuimos clasificando, un poco caracterizando a estos profesores, también utilizando la literatura en base a cuáles eran las competencias mínimas que un profesor tenía que tener, cuáles eran las competencias pedagógicas y qué era lo que era deseable, pero que quizás ocurría menos. Y lo deseable que ocurría menos, eso lo hicimos en el 2013, era que los profesores investigaran de sus prácticas pedagógicas, como que, por ejemplo, que vieran qué les resulta más, qué les resulta menos, como una pedagogía, como una investigación en acción, que hoy día, por ejemplo, la acreditación lo exige a nivel institucional hoy día, que los profesores, los académicos independientes, que no sean investigadores, que investiguen sobre sus prácticas pedagógicas, para ver qué es más efectivo o no. Y eso nosotros lo dijimos de la literatura del 2013, pero nuestros profesores no lo hacían. Nosotros en el 2013 teníamos muchos profesores part-time que obviamente no van a hacer investigación de sus prácticas, y teníamos menos desarrollada la investigación de lo que hoy día la tenemos en la universidad. Y lo otro que era deseable eran dos cosas, y la otra se me olvidó, pero aparece en el paper. Se lo puedo mandar a Mauricio, un paper que hicimos a partir de eso, de competencias docentes en la universidad. Y a partir de esa investigación, como que se fue generando como ciertos lineamientos, y hoy día más que nada yo diría que los profesores, por ejemplo, de primeros años, probablemente no hagan clase en quinto. Los de quinto son distintos, son otros profesores. Y hay como profesores que participan más en los 2 primeros años, otros profesores que participan más en tercer y cuarto año, y son otros profesores los que participan más en quinto año. Hay como que se trata de ver que hay profesores que no lo van a hacer bien en todas las, por ejemplo, el profesor que lo hace bien en tercer y cuarto, a veces no lo hace para nada bien en primero y segundo. No le va bien, no tiene vínculo, no logra establecer el vínculo con los estudiantes, tampoco tiene paciencia. Hay profesores que no les gustan los alumnos de primer y segundo año. Hay profesores que jamás van a llamar la atención o les van a decir, a ver, no conversen tanto, no van a hacer eso, y siguen haciendo la clase y hay ruido en la sala. En cambio, hay otros profesores que sí son capaces de hacer ese vínculo entre el colegio y la universidad de mejor forma, ese tránsito de alguna forma de mejor forma. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Oye, el tiempo se me ha pasado volando también, no me había dado cuenta la hora, no queremos abusar más de Verónica, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, como ya para finalizar. ¿No? Entonces estamos súper bien. Verónica, de nuevo te quiero dar las gracias. Un abrazo virtual ahí. Te pasaste, ha sido muy provechoso. Quedamos en contacto igual, nosotros te vamos a mandar después el enlace a este video. Le pido a Yantil que te mande los otros videos también, los previos, ¿ya? Para que los puedas tener. Y quedamos a tu disposición también para lo que puedas requerir. Conversar, colaborar, lo que sea. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buena tarde. Gracias. Chao. Chao. Chao a todos, gracias por asistir, y con el equipo nos quedamos un ratito para cerrar. Chao, que estén bien. Gracias, chao.